Amigas y amigos, señoras y señores de Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, en este 27 de mayo del año 2023, una cordial bienvenida para quienes están con Facetas en Potosí, en Bolivia y en cualquier parte del mundo. Y de mucho tiempo, pero es muy grato saber que hoy nuevamente está con nosotros nuestro directo amigo, colega y ex catedrático, el abogado potosino Carlos Derpic Salazar en La Paz, Bolivia, a quien desde Facetas le doy una cordial bienvenida. Doctor, bienvenido a Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Duan Fernández. Muchas gracias, estimado doctor, por la invitación. Yo a la orden, cuando usted me convoque, siempre voy a estar presente. Saludos a todos quienes siguen este interesante programa. Muchas gracias. Y bueno, leyendo los periódicos de manera digital, porque ahora la mayoría de la gente los lee en esa forma, por supuesto que hay todavía un buen porcentaje que tiene físicamente un periódico, pero leo en todo caso la edición del Deber de la ciudad de Santa Cruz y un artículo que me parece muy interesante y por lo cual le he convocado muy respetuosamente a usted, mi querido doctor, para poder escuchar su opinión y para poder compartir. Es una opinión publicada en el periódico El Deber ayer y se titula Hay que liberar al órgano judicial y le escribe Antonio Ernesto Molina Mitru, escritor, ingeniero industrial y abogado. No lo conozco personalmente a esa persona, pero considero que por el contenido de su artículo tiene una idea bastante clara de la realidad de lo que ocurre en el Poder Judicial, hoy órgano judicial, en los 9 departamentos de Bolivia. ¿Qué dice usted al respecto, doctor? Perdón por la redundancia, con referencia a ese interesante artículo que publica el periódico El Deber. Sí, he leído el artículo que gentilmente me ha compartido usted, es del día de ayer, publicado en El Deber, que dicho sea de paso, es un periódico muy interesante, tiene buenos columnistas, buen enfoque, en fin. He leído, a mí me da la impresión que el autor, el doctor Molina, incide en un aspecto. Bueno, primero estamos de acuerdo que hay que liberar al órgano judicial. Creo que el título del artículo es contundente. Hay que liberar al órgano judicial. Cuando uno lee el artículo, ¿de qué hay que liberarlo? De la politización y de su sometimiento al órgano ejecutivo, que en el fondo es someterse a un partido político. Y concluye de esa manera, ¿no es cierto? Y yo creo que todos estamos de acuerdo en esto porque el sometimiento del órgano judicial al Ejecutivo o a los otros órganos o a cualquiera de ellos tiene pues consecuencias nefastas que se traducen en una serie de aspectos. Por ejemplo, que el acceso a la justicia no sea igualitario conforme debiera ser. Es decir, hay quienes pueden acceder a la justicia de manera fácil, sencilla, además con altas probabilidades de éxito en sus asuntos, en tanto otros acceden, entre comillas, a la fuerza como consecuencia de represalias de orden político, como estamos viendo que ha sucedido en este último tiempo. Creo que el autor equipara lo que ha sucedido en el gobierno de la señora Áñez con lo que ha sucedido en los gobiernos de Evo Morales y el actual de Luis Arce. Yo creo que hay una diferencia. Evidentemente, el gobierno de Áñez ha utilizado también al órgano judicial para ciertos fines, pero creo que lo que está sucediendo ahora, actualmente, es tremendo, porque tenemos un ministro de Justicia que es el que ordena, mediante declaraciones de prensa, lo que tienen que hacer en diferentes casos. Entonces sale la opinión del ministro de Justicia, que dice hay que condenar a fulano y claro, sale la condena. Hay que liberar a sutano y se lo libera. Entonces, evidentemente, hay un sometimiento total del órgano judicial al órgano ejecutivo. En la época de Áñez, ya digo, ha habido esto, podemos evidenciar, ¿no es cierto? Pero creo que no como sucede actualmente. Entonces, yo digo, el autor plantea el tema de la elección, que seguramente lo vamos a tocar con más detenimiento, y la supresión del Ministerio de Justicia, como dos puntales fundamentales para su propuesta, además de la implantación de un sistema. Él llama el sistema, ¿dónde está? A ver.
Bueno, no lo encuentro ahora, pero está ahí un sistema con el cual se superarían todas las dificultades que hay actualmente. Creo que podemos ir desglosando poco a poco todos estos planteamientos, manifestando nuestro acuerdo. El órgano judicial está sujeto al poder político y hay que liberarlo. Doctor, una de las características negativas, digo yo, en este gobierno, bueno, no solo en este, sino en el anterior, me refiero al de Evo Morales, no tomaría en cuenta el gobierno de Áñez, que para mí ha sido intrascendente, pese a que ha sido constitucional, porque ha seguido casi la misma línea y hoy los efectos los tenemos. Pero ha sido una característica negativa, digo yo, doctor, de que el gobierno del MAS no siempre ha sido proclive ni amigo de cumplir sus propias leyes. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de la ley 025, la ley del órgano judicial. Muchos de sus articulados no cumple el actual gobierno, no solamente a través del Ejecutivo, sino dentro del propio órgano judicial. Y un principio básico de la administración de justicia es la seguridad jurídica. Le pregunto yo, ¿habrá verdaderamente seguridad jurídica cuando estamos viendo que en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de los tribunales de justicia del país hay ese sometimiento? ¿Se ha politizado la justicia? ¿Eso realmente cree usted que será seguridad jurídica? ¿Qué opina usted? Pues no es, doctor, desde luego que no es. Es todo lo contrario, inseguridad jurídica o seguridad en otro sentido. Yo tengo la seguridad de que si soy opositor al gobierno me va a ir mal, o si soy masista me va a ir bien. Pero esa no es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica tiene que ver con el hecho de que quien acude a los tribunales de justicia tiene seguridad de que si tiene la razón ha de ganar el pleito, no si es militante de tal o amigo de cual. Entonces, evidentemente hay inseguridad jurídica. Y esto se mezcla, doctor, esto del sometimiento político, un tema que es la corrupción, ¿no es cierto? Porque tampoco vamos a decir que todos los casos son políticos, no, pero hay ciertos casos en que la justicia actúa de una otra, la administración de justicia actúa de una manera y en casos similares actúa de otra, porque hay el impulso procesal, entre comillas, el impulso procesal de las coimas, aunque ahora estamos con la novedad de que son adelantos, ¿no es cierto? No coimas, pero claro, sucede esto, entonces definitivamente no hay seguridad jurídica. Bueno, perfecto. Quiero también conocer su opinión, doctor Delpig, respecto del tema de, entre comillas, las famosas elecciones judiciales. A lo largo de muchos programas acá de Facetas, inclusive dando la opinión de la prensa escrita, la opinión periodística en un canal de televisión aquí en Potosí, he manifestado y lo reitero, como abogado jamás voy a estar de acuerdo con elecciones judiciales, porque básicamente los jueces, los vocales, los ministros como son ahora, no pueden comprometerse con actividades, con campañas proselitistas, porque se compromete la independencia del órgano judicial en este caso. Usted sabe muy bien, doctor Derpich, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo por esencia son políticos, porque quienes están dentro de esos dos órganos son políticos, y no está nada mal, desde luego. Pero pensar que que los magistrados, en este caso, que llegan al poder gracias, entre comillas, al voto, sean políticos, me parece que es quebrantar esa interdependencia de poderes que el mismo conde de Montesquieu hace muchos años ya había previsto. Y creo que si nos preciamos de tener una democracia y una institucionalidad en un Estado, tenemos que respetar. No estoy de acuerdo con elecciones judiciales, debería de irse a la meritocracia, que mal o bien ha funcionado en el pasado. Habría que arreglar algunos puntos, cierto. ¿Qué opina usted, doctor Delphi, usted que está en La Paz y que de verdad estoy seguro que también siente, hace ese contacto en los tribunales de justicia de la hermosa ciudad de Liñimani? Claro, estamos de acuerdo, pues coincidimos. Habría que comentar un poco sobre esto. La elección de los altos cargos del órgano judicial por elecciones populares, elecciones generales, es una medida demagógica que se ha incorporado en la constitución política del Estado para dar la impresión de que esta es una democracia más profunda que las anteriores.
como sucede con otras cosas que vamos a comentar también, la justicia indígena, originario, campesina, o el tema de la democracia directa, los vamos a tocar más adelante. Entonces, somos tan democráticos, era la idea, somos tan democráticos que hasta a los jueces los elegimos. Esto es un sinsentido, que lo manifestó, fíjese usted, lo manifestó incluso alguien que simpatiza con el movimiento al socialismo, que ha sido asesor en muchos casos de los gobiernos del MAS y que ha sido abogado de Evo Morales. Estoy hablando de Raúl Eugenio Zaffaroni, el penalista argentino. Él ha manifestado su desacuerdo con que haya elecciones en el órgano judicial. Y hay dos razones fundamentales, creo yo, por las cuales no puede haber elecciones para este órgano. Una la ha señalado usted, pero habría que agregar algo. El órgano judicial, lo mismo que el órgano electoral, ejercen jurisdicción. Al ejercer jurisdicción, la designación de sus miembros no puede estar sujeta al voto popular, al voto del pueblo, porque con ese voto puede pasar cualquier cosa. Aunque las campañas están prohibidas, sabemos que por WhatsApp y otros medios, los candidatos, los preseleccionados, hacen campaña, ¿no es cierto? Y efectivamente, si hacen campaña y reciben el voto, es a cambio de algo, ¿no? Entonces, evidentemente, este hecho de que el órgano judicial y el electoral, en buena medida, pero el órgano judicial, en esencia, ejerce jurisdicción, existe para eso, imposibilita pensar en la posibilidad de una elección popular. El órgano electoral también ejerce jurisdicción, por ejemplo, cuando se solicita la cancelación de una personería jurídica de un partido, cuando hay problemas relativos a las diferentes elecciones, saca fallos. Por eso es que no se elige al órgano electoral en elecciones populares, sino en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y la segunda cosa es que el órgano judicial es esencialmente técnico, pues, para administrar justicia, para resolver los casos, se requiere de personas idóneas que conozcan el derecho, que hayan practicado como abogados libres o como jueces, como secretarios, como auxiliares, y estén en condiciones de resolver técnicamente los casos que son puestos a su consideración. Yo suelo poner un ejemplo, no es el mejor, pero ¿qué tal que el seleccionador de fútbol de la selección boliviana sea elegido por voto popular? Puede ganar, por decir algo, podría ganar don Carlos Mesa, que es fanático del fútbol, tiene sus libros, pero habría que verlo como entrenador de la selección boliviana. Seguro que le iría mal, porque nunca ha jugado fútbol, no sabe, no conoce el ambiente del fútbol, no se ha relacionado con futbolistas, es un grupo especial de personas. Entonces, no puede ser, pues, que a título de democracia se actúe demagógicamente y diciendo el pueblo va a elegir. Cosa que en el fondo no ocurre, porque no olvidemos que cuando se presentan los currículums, los documentos, es la Asamblea Legislativa la que preselecciona. Y ahí está la trampa, porque en la preselección se preselecciona a gente vinculada al MAS o al partido de gobierno, que seguramente ha de responder a sus intereses. Conozco casos, tengo colegas que se presentaron y les han hecho desaparecer de sus currículums determinado certificado, los han llamado y les han dicho, mira, no tienes el certificado. Por ejemplo, no hay tu certificado de que no has sido abogado de las transnacionales, lo cual es una barbaridad, ¿no es cierto? ¿Cómo no ha de haber? Yo he presentado, mira, aquí está tu expediente, no hay, te vamos a eliminar. Ah, bueno, prefiero retirarme antes de que me eliminen. Entonces así han ido descartando a gente que no se iba a someter totalmente a los dictados del MAS. Entonces, demagogia pura, incongruencia total, lo de las elecciones para los altos cargos del órgano judicial. Y claro, acotando y muy interesante lo que usted afirma, estimado doctor, y a esto hay que acotar que esa también es una forma política, pues, de seguir teniendo espacios políticos para hacer un gobierno totalitario, ¿no? Porque de democracia, como usted bien lo ha dicho, no tiene nada. Otro aspecto que también
llama la atención, y no solamente a los abogados, sino al ciudadano común, al que tiene sus derechos y al que tiene sus obligaciones como ciudadano boliviano. Y es que hay una cartera de Estado, me refiero al Ministerio de Justicia, que parecería ser cabeza del órgano judicial. Usted bien lo ha dicho hace algunos minutos. Desde el Ministerio de Justicia se planifica, se organiza, se direcciona, se controla todas las actividades del órgano judicial. Y eso es sometimiento de un poder al otro poder. Eso es inmiscuirse en las funciones que tiene el órgano judicial con las del órgano ejecutivo o viceversa. Y eso realmente no dice nada bien. ¿Cree usted que sería dable que desaparezca el Ministerio de Justicia, que es parte del órgano ejecutivo? Porque en mi opinión, si es que tiene que haber alguna interrelación institucional entre los órganos, que tiene que haber, cierto, pero no con planificar, organizar, dirigir ni controlar. Pero podría mandar el Ejecutivo algunas ideas muy bien. Pero ¿no cree usted que podría hacerse eso, por ejemplo, a través del Ministerio de la Presidencia? Y hay que tomar en cuenta, doctor Derpich, que el Ministerio de Justicia también tiene una frondosa cantidad de empleados que están trabajando ahí. ¿Qué opina al respecto? Sí. Bueno, yo quisiera recordar con usted y con quienes están viendo el programa la primera experiencia de Ministerio de Justicia que hubo en Bolivia, cuando el titular de ese ministerio fue un famoso abogado llamado René Blattman. Él trabajó en el Ministerio de Justicia con un sentido totalmente distinto al que hace el actual ministro. En el gobierno del doctor Paz Estensoro, ¿no? Era con Sánchez de O Lozada. Sánchez de Lozada, exacto. Sánchez de Sí, Lozada en el así gobierno es. del 93 al 3 al 97. 97. Sí, continúe, Claro. doctor. Por ejemplo, él envió desde el Ministerio de Justicia un proyecto de ley que se llamó Ley Blattman, ¿no es cierto? Pero era la supresión de apremio por obligaciones civiles. Es verdad que esto ya estaba en el Código Civil, usted ya sabe, en el Código Civil está la inexistencia de apremio para el Por cumplimiento de deudas, obligaciones, por deudas. ¿no es cierto? Sí es. Bueno, se llamó Ley Blattman, tal vez inmerecidamente, no lo sé, pero después tuvo la ley de fianza juratoria y una serie de medidas relacionadas con los derechos humanos, con la democracia, con el mejoramiento de la justicia. No era cabeza del Ministerio Público ni del órgano judicial como ocurre ahora. Entonces yo creo que si hay un Ministerio de Justicia que se maneja como se manejó con el doctor Blattman, la cosa sería muy diferente. Y ojo, el doctor Blattman se rodeó de gente muy capaz. Por ejemplo, me gustaría mencionar a uno de sus subsecretarios en aquella época, se llamaba subsecretarios, viceministros diríamos hoy, el doctor Antonio Miranda Gumucio, que en su momento fue director de la carrera de Derecho en la Universidad Católica Boliviana. Una persona que conocía mucho de la Administración de Justicia, que trabajaba codo a codo con el ministro para llevar adelante una serie de propuestas. Otro caso, otra persona, la doctora Katia Saucedo. Ella debe ser una de las mejores constitucionalistas de este país y trabajaba en el Ministerio de Justicia cuando el titular era el doctor Blattman y contribuyó mucho también a mejorar la justicia sin inmiscuirse en el órgano judicial. El actual ministro se jacta de haber trabajado con el doctor Blattman. Sí, trabajó como pasante. Trabajaba, esto hay que aclararlo, la doctora Saucedo le ordenaba al actual ministro de Justicia, haga esto, haga aquello, traiga tal informe, prepare tal cosa en 48 horas, y cumplía, efectivamente. Entonces, claro, decir, he trabajado con el doctor Blattman, le da un aura de justiciero, no sé qué, pero no es verdad. Era un pinche en ese ministerio, de modo que no se puede hablar de que ha trabajado codo a codo con el ministro. Eso ha usado demagógicamente para aprovecharse de la fama del doctor Blattman y en la práctica negar todo lo que hacía Blattman, porque el día de hoy, ya lo hemos dicho, es cabeza del Ministerio Público o del órgano judicial. Igual que el procurador del Estado, esto me gustaría señalarlo. Por ejemplo, está a fondo con el tema de la pederastia, sin tener ninguna atribución para ello. Ojo, hay que castigar a esos sujetos que han hecho barbaridades, aprovechándose de su condición de sacerdotes. Es una vergüenza, es una barbaridad, es un crimen. Pero el procurador no tiene nada que hacer en este tema.
pero está ahí porque, claro, al gobierno lo que le interesa es silenciar a la Iglesia Católica, que es una voz que escucha mucha gente, con autoridad, que plantea reclamos y propuestas respecto a un montón de cosas. Han encontrado, gracias al despreciable sujeto apodado Pica, un camino para intentar acallarla. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces yo digo, no se trata de suprimir el Ministerio de Justicia, sino de hacerlo funcionar como debe ser, como debería ser. Sí, y eso es cierto, tan evidente. Uno recuerda los años 90 y evidentemente, como dije hace algunos minutos, ¿no? El Ministerio de Justicia, siendo parte del órgano ejecutivo en ese entonces, Poder Ejecutivo, hacía sugerencias, Sí. enviaba proyectos, pero no directamente tampoco al Poder Judicial, sino los hacía al órgano, al Poder Legislativo, porque no podía hacerse propuestas sin tener una ley, una estructura legal. Y eso sí, usted bien lo ha dicho, por ejemplo, la fianza juratoria, la abolición del apremio corporal, realmente eso orientó en su momento, porque por deudas mucha gente estaba en la cárcel, inclusive ahora hay esa confusión, pero como usted dice, ese no es el tema. Entonces, quién sabe reorientar eso, pero yo lo veo difícil en este tiempo porque la verdad, cada día que pasa, la información que sale de todo lo que ocurre en Bolivia siempre es contradictoria y por eso me atrevo a decir, no sé qué opinión tiene usted, de que estamos viviendo en un estado fallido. ¿Qué dice al respecto? Pues no sé si es para tanto como Estado fallido, pero hay síntomas de eso, ¿no? Hay síntomas de eso. Pero yo diría, vivimos en un Estado con muchas complicaciones, como consecuencia de una serie de factores y en el último tiempo del intento que usted lo ha dicho del MAS de constituir un gobierno totalitario que lo controle todo totalmente. Esa es la idea, ¿no es cierto? Hasta el pensamiento de las personas, la conducta, la manera como se van a comportar ante A, B o C circunstancias. Esa es la idea. Pero no sé si sea estado fallido, tal vez es muy duro, pero es una situación muy difícil la que vivimos. Y quería comentar una cosa, Adelante, la doctor. posibilidad de que el Ministerio de la Presidencia se hiciera cargo en reemplazo del de Justicia, no creo que sea conveniente porque el Ministerio de la Presidencia está muy ligado, muy ligado al presidente del Estado. Entonces, creo que ese sí es un ministerio político por excelencia y no sería conveniente que se le den las atribuciones del Ministerio de Justicia a este ministerio. Era eso, doctor. Pero sí, respeto su idea, pero si de verdad en Bolivia estaríamos viviendo una verdadera democracia, porque usted sabe muy bien como abogado que la verdadera democracia parte del respeto a la ley, que nadie puede estar sobre la ley ni por debajo de la ley. Pero cuando hay un gobierno que usa la ley para sus intereses, cuando le conviene y en otros casos no las aplica, bueno, en ese caso, como usted dice, hay que desconfiar de las personas que puedan ser titulares de un ministerio. Pero creo que estamos todavía muy lejos de aquello. Creo que va a pasar mucho tiempo para que de verdad podamos recobrar la democracia. Casi en el final, doctor Derpic, ¿tiene usted algún otro tema para que de manera breve podamos conversar? Hablaba algo usted de la justicia indígena campesina. A ver, por favor, doctor, adelante. Sí, podemos comentar ese tema y algo más que se me ha ocurrido. Yo creo que aunque estén mal las cosas, hay que pensar bien lo que uno tiene que hacer. Por ejemplo, la elección de los altos cargos del órgano judicial. En el artículo que ha mencionado usted y que hemos comentado y que nos ha inspirado de alguna manera para este programa, se propone modificar la ley 25 y crear el SIRSE, Sistema de Regulación Judicial, no sé qué. Pero hay un dato. Para obviar la elección popular para los altos cargos del órgano judicial requiere reforma judicial. Entonces, si somos demócratas, no podemos plantear algo que vaya en contra de la Constitución. Pero es una barbaridad lo que está en la Constitución. De acuerdo, es una barbaridad, pero modificaremos esto. Yo creo que hay que predicar con el ejemplo. Si somos demócratas y nos quejamos de que el gobierno no respeta la ley, no respeta la democracia, no respeta la Constitución, lo primero que tenemos que hacer nosotros es respetar, porque de otro modo nos van a endilgar
nos van a endilgar el título de terroristas o de delincuentes que están queriendo cambiar el sistema de gobierno o cosas por el estilo. Bueno, esta era una cosa. Sobre la justicia indígena, originaria y campesina. Usted recordará, doctor, yo he trabajado en una institución que se llama ISALP, Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí, en la cual he podido conocer en la práctica la existencia de normas de aplicación en ciertas comunidades indígenas y campesinas, de todo tipo las normas, de todo tipo. Por ejemplo, en algunos lugares la herencia se defería solo a los varones, no a las mujeres. Cuando yo preguntaba, ¿y qué pasa? ¿Su hija no va a heredar? No, me decían, a ella le va a dar su marido. Eso, por ejemplo, no está de acuerdo con la Constitución ni con las leyes. Y no se trata de, como es de indígenas, hay que aprobar esto a ojo cerrado. Pero yo creo que hay algunos ejemplos interesantes de esta jurisdicción que podrían aplicarse, no sé si con carácter general, pero podrían inspirar tal vez en algún caso algún tipo de solución, que es esto de ver la manera más expedita, más sencilla de solucionar controversias. Podría tomarse ese ejemplo, pero más allá de eso, yo creo que hay esa justicia, esa jurisdicción existe, a veces de manera terrible, como por ejemplo cuando lincharon a alguien, a un violador en una comunidad cerca de Potosí. Lincharon a un violador de niñas. Su hermano, el hermano del violador, denunció que había vuelto ahí y la comunidad lo linchó. Y luego, pacto de silencio. ¿Quién ha hecho? Nadie sabe. ¿Cómo habrá muerto? No sabemos. Digamos, eso es terrible, ¿no es cierto? No, no se trata de implantar eso. Pero hay otras formas de solución, ya le decía, que podrían inspirarnos. Y en ese sentido, a mí me da la impresión que la Constitución de 1967, reformada en el 94, le daba un mejor lugar a esta jurisdicción indígena que la que tiene actualmente con la ley de deslinde jurisdiccional. Otra vez, demagogia. Incorporemos la justicia indígena originaria campesina a la Constitución. ¡Ah, qué lindo! Y la están matando porque la quieren estatalizar. Entonces, hay que ir con mucho cuidado en las cosas que se plantean y siempre con optimismo, doctor. Yo soy optimista aún en los peores momentos. Eso es bueno, doctor, para ver siempre un buen horizonte que ojalá llegue muy pronto. En el final, le hago una propuesta con el mayor de los respetos para en un próximo programa, que sea un compromiso, de poder seguir analizando este tema de la justicia agraria campesina, de respetar los usos y costumbres, en fin, es un tema bastante amplio. Y le propongo este otro punto, analizar ampliamente el artículo 24 de la actual Constitución Política del Estado. Usted bien lo ha dicho, no todo es malo. Por ejemplo, yo le digo como abogado, me parece genial ese artículo, porque en la Constitución de 1967, reformada en 94, no había un artículo específico donde una persona que iba a una oficina o presentaba un memorial, un oficio, y no recibía respuesta, la verdad le digo, no sabía qué hacer. Hoy eso es bastante claro, pero hay que darle un buen uso. Yo en la práctica como abogado he visto que es un buen mecanismo muchas veces para poder obtener que se declaren favorablemente los derechos en temas administrativos o de simple trámite. Pongo en tapete de análisis para un próximo programa. ¿Qué le parece, doctor Delpi? Claro, claro que sí. Está hablando usted del derecho de petición, el artículo 24 de la Constitución, Así es, así es. que, si me permite, ya había en la anterior, en el artículo 7. No había como un artículo específico, pero en el artículo 7 había un catálogo de derechos y entre ellos decía, toda persona tiene derecho a formular peticiones individual o colectivamente. Lo que faltaba era lo que está ahora, y a recibir una respuesta pronta y oportuna sin otro requisito que su identificación. Sí, Artículo fundamental, efectivamente, doctor. sí, Eh, evidentemente. Inclusive hay bastante jurisprudencia. Yo he tenido en la práctica amparos constitucionales con referencia a ese punto y la verdad no, es algo bastante amplio. Entonces, si usted está de acuerdo, esos y otros temas que usted también considere claro, pertinente de su experiencia, estaría gustoso de poder analizarlo aquí en Facetas, doctor. Su despedida para el final con del todo programa. gusto, también lo otro que decía de la justicia, de la GIOC, para no hablar tan largo, con todo gusto, cuando usted quiera.
Nuevamente le agradezco por la invitación. Hay que ser agradecido, porque si a uno no lo invitan, no va a aparecer así en Facetas ni ningún programa. Así es. Entonces, le agradezco de verdad, le reitero mis respetos, mis saludos y una felicitación a todas las mamás que están viendo este programa. Y bueno, algo que quiero también pedirle con todo respeto. Las generaciones actuales, los millennials, los recientemente bachilleres, los que están en la universidad y especialmente quienes estudian derecho, no lo conocen a usted, pero quisiera que mande un mensaje para el pueblo potosino y para estas nuevas generaciones, dando un voto de confianza para que la profesión de abogado se vaya dignificando más y más cada día, a pesar de muchos problemas que tiene. Doctor, por favor, en el final, además como ex catedrático de la Facultad de Derecho de la Tomás Ulla. Claro, bueno, muchas gracias. Bueno, en verdad, un saludo a todos los colegas. Yo considero que la abogacía es una de las más bellas profesiones del mundo. Hay que saberla ejercer, hay que ser apasionado por ella y uno puede desde lo pequeño lograr transformaciones importantes que pueden beneficiar a poca o a mucha gente sin necesidad de estar de político, candidateando, discurseando, en proclamaciones o cosas por el estilo. Estudien, apliquen la ley, sean honestos y se sentirán satisfechos de ser abogados. Muchas gracias, doctor. Gracias por su A concurso, usted. por su participación en el programa de hoy y en un periodo relativamente corto voy a nuevamente formularle la invitación con esos dos temas y otros que usted considere pertinentes porque usted ya es parte de Facetas aquí en este canal de YouTube. Muchas gracias, doctor, y un saludo hasta La A, Paz, Bolivia. a usted, doctor, un abrazo. Ya nos veremos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Señoras y señores, hemos llegado al final de otro programa aquí en Facetas, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Hoy hemos tenido la participación desde La Paz, Bolivia, del abogado y ciudadano potosino residente en La Paz, el abogado Carlos Derpix Salazar. Muchas gracias, doctor, y nos veremos muy pronto aquí en Facetas. Y a ustedes, igualmente, dentro de cualquier momento estaremos nuevamente con este programa. Permiso.